Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Fernando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, Competencias Digitales, Habilidades Básicas para Profesionistas en la Era 4.0. En esta ocasión, presentamos a la maestra Catherine Muñoz, certificada y acreditada como Fellow y promotor de la Cátedra UNESCO ICDE, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, Tecnológico de Monterrey. Es magíster en Innovación Curricular y Evaluación Educativa, cuenta con una licenciatura en Educación y es profesora de Historia y Geografía. En los últimos 6 años, se ha desempeñado como coordinadora pedagógica de Centros de Recursos y Aprendizajes, Corporación Educacional Nahuilán, cursando diversos diplomados centrados en fomento a la lectura y multimodalidad, perspectivas del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, estudios europeos, la Unión Europea, Dirección de Asuntos Internacionales en Universidad de Concepción y Pontífica Universidad Católica de Chile. Ha participado en la creación de hipertextos escolares para la editorial Norma y trabaja actualmente en el proyecto colaborativo internacional de investigación REA Adaptativo 10.1. Algunas líneas de investigación son necesidades educativas de estudiantes con capacidades sobresalientes, innovación curricular, uso de TIC en la educación, así como la creación, promoción y divulgación de recursos educativos abiertos. Bienvenida, maestra. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Los saludamos a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde, desde acá, de este rincón de Sudamérica que es Chile. Aquí ya son las 7 de la tarde y nos es muy grato participar de este tercer Congreso Virtual del Conocimiento, Credenciales Alternativas. Vamos a comenzar entonces, si se fijan, es un título bastante amplio, Competencias Digitales y Habilidades Básicas para Profesionistas en la Era 4.0. Y para comprender por qué se denomina Era 4.0 o de dónde viene esta Era 4.0, qué requisitos necesita ocurrir para que surja una nueva era, ya que existieron anteriores, que se les conocieron también como revoluciones industriales, la primera, la segunda y la tercera, quizás algunos habrán escuchado hablar de ello, y luego al final ya vamos a adentrarnos en estas competencias digitales necesarias, ¿cierto?, para cualquier profesionista en la actualidad. Entonces, esta revolución 4.0 la anteceden 3 anteriores, y la primera ocurrió en el año 1784. Si ustedes se fijan, en esta época ocurrió un gran avance, pudiéramos decir para la época tecnológico, que fue el impulso de la industria mecánica a través de la energía que producía el agua y el vapor. Esto cambió la forma de producción, cambió las ciudades, cambió el sistema de vida, cambió la sociedad completa. Si nosotros reflexionamos, una revolución implica que ocurren muchos cambios, no solo a nivel tecnológico y de avances de la tecnología, sino que ocurren cambios en la sociedad completa. Vemos así entonces que ocurrió una segunda revolución industrial, casi pasado 84 años, en el 1870, en donde ya surge un nuevo hito importante, que es la aparición de la electricidad. Si ustedes se fijan, para ser considerada una revolución industrial, los cambios tienen que ser tan potentes que no hay un punto de retorno. A nadie se le ocurriría decir, después de que apareció la electricidad, bueno, volvamos a usar velas, ¿verdad? Volvamos a usar parafina para iluminar, sino que ya es un cambio que se incorpora en las sociedades y en el modo de vida en general en el planeta, ¿ya? Vemos que hoy en día la electricidad es una de las cosas fundamentales que mueve la sociedad, la economía, etc. También en esta segunda revolución industrial surge un cambio importante, que la producción pasó a ser estandarizada, con turnos fijos, con salarios fijos, y que generalmente esta producción era muy específica, ¿ya? Este es un punto importante de la segunda revolución industrial, que se extiende incluso por la tercera, y que vamos a ver que en la cuarta ya empieza a haber un quiebre. Luego ocurre esta tercera revolución industrial,
en 1969 con la aparición del PLC, que es un controlador que se utiliza hasta el día de hoy, sobre todo en las industrias y en la producción, en donde aquí en esta tecnología se mezclan ya no solo la electricidad, la mecánica, sino que también aparece como punto fuerte la informática y la electrónica. Entre esta segunda revolución industrial y la tercera, aproximadamente ocurren 99 años. Y esto es muy importante que nosotros lo reflexionemos, porque entre la tercera y la cuarta revolución industrial tan solo ocurren aproximadamente 44 años. ¿Cómo surge esta cuarta revolución industrial y por qué pudiéramos afirmar que efectivamente es una cuarta revolución? Porque no basta con que surjan solo aspectos tecnológicos, sino que, como decíamos en un principio, implica grandes cambios para la sociedad y el modo de vida. Por lo tanto, con esto queremos hacer énfasis que estas competencias que vamos a ver más adelante casi son un punto de no retorno, van a ser muy esenciales para que cualquier persona se inserte en el mundo actual, porque ya está ocurriendo, y en posibles desempeños profesionales que la persona tenga a futuro. Entonces, esta cuarta revolución industrial, ¿dónde surge el concepto? Fue acuñado en Alemania en el 2011 en una feria. Y luego Schwab lo extiende en el 2016 en un libro que denominó La Cuarta Revolución Industrial. Entonces, ¿por qué afirmamos que efectivamente es una cuarta revolución o se ha ido aceptando que es una revolución 4.0? Porque hay puntos de quiebre, como señalábamos, y vamos a ver cuáles son algunos de esos puntos de quiebre que están cambiando el modo de vida, la sociedad, la producción, la educación, etc. Por lo demás, esta aceleración ha ocurrido post-COVID con mayor fuerza, dando la razón entonces que probablemente la sociedad empieza a cambiar muy rápidamente en relación a lo que conocíamos. Entonces, uno de estos puntos de no retorno es la intangibilidad de las cosas. Probablemente algunos nativos de tecnología, otros quizás no tanto, sea muy normal, pero hay algo que se está convirtiendo muchas cosas en intangibles. Y me gusta esta frase de Garché que dice: el aprendizaje se mueve de lo formal a lo informal, y calza perfecto con esto de las credenciales alternativas. El conocimiento evoluciona de lo explícito a implícito y el valor cambia de lo tangible hacia lo intangible. Es una frase que sacamos de Garché, como dijimos, que la escribió en el año 2013. ¿Y qué es esta intangibilidad? Y nosotros aquí pusimos un ejemplo del disco. El disco, quizás algunos más románticos o de más años, como mi persona, conocemos lo que es el disco. Para escuchar música necesitábamos del disco. Luego el disco se hizo más pequeño y se transformó en el cassette. Luego del cassette pasó a un CD. Algunos dirán un pendrive, qué sé yo. Y hoy día ese disco ya no existe como tal, sino que la música la podemos acceder a través de la nube, por así decirlo, de los datos almacenados en la nube. O sea, es algo intangible, no es algo que yo puedo tocar. Claro, lo puedo reproducir a través de un celular, del computador, pero la música en sí mismo no es algo que uno la pueda, o sea, basta con descargarla, por ejemplo, en algunos de estos como Spotify, YouTube, y ya tenemos reproducción de música. Así también, como denominamos esta punto de intangibilidad de la música, también existen otros, como por ejemplo, que quizás pueda ser un poquito más difícil de aceptar, pero por ejemplo la moneda virtual. La moneda virtual a través del blockchain, que da esa seguridad de hacer transferencias, grandes transferencias de dinero, quizás sea algo, ya hay estimaciones en que próximamente los gobiernos, la recaudación de impuestos sea a través de esta moneda o este cambio virtual, y que ya no se necesite el cambio físico. Entonces ahí vemos que antiguamente era el oro o la plata, luego pasó a la moneda, más tarde pasó al papel moneda, luego a las tarjetas. Finalmente algunos ya estamos familiarizados con las transferencias electrónicas y más adelante probablemente la moneda termine por desaparecer, como la conocemos, transformándose en un producto intangible.
no en algo que podamos tocar y pasar a otro. Entonces ahí vemos también cómo el COVID ha hecho que muchas personas que a lo mejor nunca en su vida habían hecho una transferencia electrónica han tenido que comenzar a utilizar este tipo de plataformas bancarias para evitar el traspaso o el contagio mano en mano. Entonces este es un punto de quiebre importante entre lo que ocurría antes quizás del 2011 a lo que está ocurriendo actualmente. Entonces el ser humano tiene que comenzar, siempre ha tenido la capacidad de adaptarse a estos cambios y de generar competencias que les permitan incorporarse o seguir incorporados en el mundo laboral, incluso que les permita ir siguiendo, interactuando, ¿cierto?, con las demás personas. Y vemos aquí, por ejemplo, en el tema, volvemos al tema del COVID, como muchas personas que nunca en su vida habían utilizado una plataforma virtual de conferencias, tuvo que desarrollar esas competencias rápidamente para poder seguir cumpliendo, ¿cierto? O los estudiantes seguir sus estudios, o los trabajadores seguir produciendo, o las familias seguir participando de reuniones familiares, aunque sea a distancia. Entonces, la humanidad siempre ha tenido esa capacidad de ir desarrollando competencias que son ese conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos que el individuo debe desarrollar o adquirir para adaptarse a los cambios y requerimientos que tiene el entorno. Entonces, la característica de esta revolución 4.0, una de las características, aparte de la intangibilidad, es que se caracteriza por una producción diversificada, flexible y variable, a diferencia de lo que impuso la segunda revolución, con trabajos estandarizados, con jornadas fijas y estables a lo largo de la vida. Obviamente este tipo de trabajos fijos, estandarizados, estables a lo largo de toda una vida, probablemente es el caso de nuestros abuelos, incluso de nuestros papás, donde ellos ingresaban a un trabajo y jubilaban en ese trabajo. Hoy día vemos que existe mucha movilidad laboral y que incluso mucha movilidad en cuanto al desempeño. Podemos entrar a una empresa a trabajar en un campo y luego terminamos en otra haciendo otra cosa. Por lo tanto, también otra de las cosas que diferencia a la segunda, tercera con la cuarta es que estos trabajos fijos y estables hacían que la persona no necesitara desarrollar grandes habilidades de interacción con el otro en relación al trabajo en conjunto, a la cooperación. Sin embargo, esta cuarta revolución implica el trabajo en conjunto, en equipo, y es una de las competencias que se requiere bastante cuando la persona va a postular a un cargo. Entonces, obviamente también estas competencias, muchas de ellas son tecnológicas y digitales. Entonces, esta industria 4.0 también se le denomina que existen actualmente, así como los smartphones, las industrias smart, o sea, interconectadas, industrias que integran fases, procesos, a través de la digitalización, redes y sistemas. Por ejemplo, una de las carreras que quizás pueda ir tomando fuerza a través de la multidisciplinaridad es, por ejemplo, la mecatrónica. La mecatrónica que une varias, podríamos decir, antiguas carreras en una sola, integrándola en una sola. La electrónica, la mecánica, la informática. Entonces ahí nos damos cuenta que incluso la educación está dando un paso hacia estos nuevos cambios. Entonces también en el 2015 el Foro Económico Mundial señala que hay 21 tecnologías que serán disruptivas y que están transformando el mapa de las relaciones de la sociedad e impulsando el desarrollo de nuevas competencias. Ahí señalábamos, por ejemplo, el blockchain como una de ellas, la ciberseguridad, una de las cosas que se están necesitando muchas personas capacitadas o competentes en ciberseguridad. Incluso se necesita que nosotros desarrollemos esta competencia por lo menos a un nivel básico. La realidad aumentada,
que hoy en día vemos que, por ejemplo, muchas empresas a nivel de comercio están ocupando la realidad aumentada para ver quizás si uno compra un sofá, cómo se ve el sofá en la casa. El Big Data, esta gran cantidad de información que se puede almacenar, ¿qué hacemos con esos datos? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo me influye a mí el Big Data? ¿Cómo participo en la recogida de estos datos? ¿Ya? El modelado 3D, que vemos que, bueno, ya han modelado 3D hasta casa, automóviles, pero no es solamente algo que implique un área, sino que vemos que, por ejemplo, este modelado 3D está siendo muy ocupado actualmente en el área de la medicina, en el área de la odontología, modelando riñones, modelando corazones, modelando mandíbulas, para que los profesionales puedan simular cirugías, para que las personas puedan ver a lo mejor las intervenciones de los profesionales y darle más tranquilidad. Entonces, como vemos, son tecnologías que no solo abarcan quizás a alguien que trabaje en electrónica o que trabaje en una industria, en una planta industrial de producción como el cobre, el petróleo o cualquier tipo de producción, sino que impactan la sociedad completa. Son cambios que impactan la vida de una persona y que debe empezar a incorporar o a desarrollar estas competencias. La inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que es algo que a lo mejor la persona empieza a ocupar en su vida diaria, pero no sabe que se denomina Internet de las cosas. Bueno, el Internet de las cosas también está siendo muy ocupado en las industrias, como decíamos, en esta interconectividad de toda esta empresa o esta smart empresa o smart industria. También en un estudio realizado por el Foro Económico del 2018, se pretendió comprender el potencial de las nuevas tecnologías 4.0 y el impacto que ésta tendrá en el empleo. Entonces, este estudio, fíjense que es bastante reciente, hace solo 2 años, y señala que se hizo a gerentes y directores del 70% de las economías emergentes o en desarrollo, que representa el 70% del Producto Interno Bruto mundial. Y se señala en él que el 54% de los empleados de las grandes empresas necesitaría mejorar sus competencias, habilidades y capacidades. No es menor, un poquito más de la mitad de las personas considera que tendrá que recalificarse. Pero aquí hay un punto importante en este estudio, ya que se señaló qué pasa con el resto de los empleados y señala que solo las empresas están dispuestas a recalificar a aquellos que están en puestos claves. Entonces, aquellos que no están en puestos claves tienen que buscar la manera de seguir insertos en el mundo laboral o ser competentes para poder seguir en ese trabajo o aspirar a nuevos trabajos. Entonces, si las empresas no están dispuestas a recalificar a todos, entonces ahí es donde entra, por eso que entra o está unido con el título de este congreso, Credenciales Alternativas, de que la persona busque cómo ir desarrollando estas competencias a través de credenciales muchas veces alternativas, que es otra de las cosas que está fuertemente relacionada con este cambio del 4.0. Entonces, vamos a ver que estos cambios de competencias, algunos están en crecimiento y otros van en declive, ¿ya? Algunos cambios están en crecimiento y otros en declive. Si nosotros vemos, por ejemplo, los que están en declive son precisamente aquellas competencias o aquellas cosas que puede hacer la tecnología. Y las que están en crecimiento son aquellas que la tecnología no puede hacer. Y aquí entra un concepto muy interesante que son esas competencias humanas. O sea, las empresas están buscando también personas que tengan esas competencias o hacer lo que la máquina, o en este caso la tecnología, no puede hacer. ¿Y cuáles son estas habilidades humanas? Por ejemplo, la persuasión no es algo que las máquinas todavía pueden realizar por más inteligencia artificial que tengan. Hasta el día de hoy no hay máquinas que sean capaces de persuadir a un ser humano. La empatía. Entonces, el hacer bromas, bueno, lo han intentado, pero todavía no lo logran hacer a cabalidad. Probablemente decimos todavía porque si en algún momento
estas tecnologías logran alcanzar esas competencias, probablemente tenga que haber un nuevo cambio o reestructuración y estaremos hablando de una quizás revolución 5.0. Por ahora se buscan personas entonces que tengan la capacidad de desarrollar aspectos o competencias que la tecnología no puede desarrollar, como el pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje activo, creatividad, pensamiento y análisis crítico, resolución de problemas, liderazgo, inteligencia emocional. Fíjense que la inteligencia emocional es algo que ya se viene hablando hace algunas décadas. No es nuevo el tema del desarrollo de la inteligencia emocional, pero ahora más que nunca es una competencia que se requiere, ¿ya? Que se está requiriendo por los empleadores. Y fíjense que obviamente ahí, volvemos y repetimos, las que están en declive son aquellas que la tecnología puede suplir. Habilidades memorísticas, destreza manual, todo aquello que en la segunda revolución y tercera lo hacían los humanos, pues ahora los hacen la tecnología o la máquina. La gestión de personal, gestión de recursos, todo eso, hay software que los hacen, no se necesita que personas estén a cargo de aquello, pero sí se necesitan personas que puedan tomar decisiones o analizar esos datos que están recibiendo a través de esta información que reciben de la tecnología. Eso sí se requiere para poder innovar, para poder tomar decisiones. Entonces, fíjense que una de las cosas fundamentales que se requieren es que las personas sean capaces de trabajar colaborativamente, como lo habíamos señalado, pero también que seamos capaces de filtrar, priorizar la información para la toma de decisiones. Eso es muy importante y si nosotros lo analizamos a nivel de competencias educativas, en la taxonomía, eso está en niveles de desarrollo alto. Por ejemplo, la taxonomía de Bloom está en niveles de desarrollo alto. Entonces, la educación igual debe dar esos saltos cualitativos en cuanto a la educación para que las personas ya posean, a lo largo de su vida, vayan adquiriendo estas competencias. Los que no tengamos alguna de estas competencias, pues entonces tendremos que ir desarrollándolas para poder seguir vigente en el mundo laboral y obviamente insertado de buena manera también en la sociedad. Entonces, también aquí en esta tabla, si se fijan, ya en un lapso corto de tiempo del 2015 al 2020, nos vamos a dar cuenta de que hay una serie de competencias que han ido cambiando. Por ejemplo, en 2 años hay 2 nuevas. La inteligencia emocional se vuelve a repetir y obviamente la flexibilidad cognitiva. La capacidad de, por ejemplo, ya, como hablábamos de multidisciplinaridad, ya no es que la persona sea especialista a lo mejor en una sola cosa, sino que ya se requiere que la persona tenga la capacidad, a lo mejor no de volverse especialista en varias áreas, pero sí de trabajar en equipos multidisciplinares, por tanto entender también el lenguaje que el otro está hablando, el lenguaje técnico, el lenguaje académico, el lenguaje productivo, a lo mejor de qué es lo que está diciendo. Entonces necesitamos tener esa flexibilidad cognitiva, incluso desarrollar áreas que no son a lo mejor netamente de la especialidad o de lo que uno estudió. Entonces, esta industria 4.0 estaría destinada a aquellas personas que se encuentren cualificadas, capaces de adaptarse, flexibles y que puedan aprender continuamente. O sea, por eso decíamos, las credenciales alternativas. También hubo una conferencia, tengo entendido, sobre los MOOC, los cursos masivos abiertos, o cursos masivos, en donde la persona pueda desarrollar en cualquier etapa de su vida alguna competencia, alguna habilidad o adquirir algún conocimiento que le sea necesario para poder seguir en el mundo laboral o en el mundo académico o incluso como estudiante. Hay muchos estudiantes que pueden también optar simultáneamente a estas credenciales alternativas o profundizar en algún tema. Entonces es muy importante que la persona tenga esa capacidad de ir vislumbrando ese aprendizaje para toda la vida, que también es uno de los puntos que se está hablando en educación, de no solo algo que uno pueda tener la capacidad de ya lo aprendí como era antes, estudió una carrera, trabajó toda la vida en eso y jubiló en eso. Volvemos a repetir, eso corresponde a las revoluciones anteriores.
Ahora la persona tiene que tener esa flexibilidad cognitiva, tiene que tener esa capacidad de ir aprendiendo constantemente y desarrollando nuevas competencias. Entonces esas competencias digitales es la capacidad para movilizar diferentes alfabetizaciones, gestionar y comunicar el conocimiento resolviendo situaciones en una sociedad en constante evolución. Esta competencia permitiría la toma de decisiones para hacer frente a los problemas que plantea la sociedad del conocimiento desde cualquier ámbito, personal, profesional y social. Estas competencias no pueden ser aisladas, sino que suponen un compendio de destrezas, habilidades, actitudes ante diferentes áreas y dimensiones del conocimiento. Más o menos lo que señalábamos, ¿verdad? En las palabras anteriores. Es importante señalar también que estas competencias no son solo para trabajar, sino que, como decíamos, se incorporan en nuestro modo de vida y a veces no nos damos cuenta, o se incorporan en la sociedad y a veces el modo que tiene la sociedad cambia, la interacción cambia con la sociedad. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos puntos. También aquí hay algo interesante que es hablar de alfabetización. Quizás alguien pueda inmediatamente enlazar alfabetización con la capacidad de leer y escribir. Efectivamente, ese es un tipo de alfabetización de la que en algún momento de las revoluciones anteriores fue muy importante para la sociedad, de los países, los ministerios de educación, que todas las personas supieran leer y escribir. Y muchos países se pusieron como meta que no hubiera personas analfabetas, que no supieran leer y escribir, porque consideraban que es una competencia muy necesaria para la vida, una competencia muy necesaria para el desenvolvimiento de la persona. Entonces ahora también hablamos de alfabetización digital. Incluso aquí vamos a hablar de diferentes alfabetizaciones en las competencias digitales. Entonces llegará un momento también en que los gobiernos, los ministerios, los centros educativos vean como un punto muy importante que la persona tenga estas competencias, así como tiene que tener la competencia de saber leer y escribir para entrar a estudiar, pues también seguramente esto va a ir dando pasos gigantes en que se exija a las personas que tengan estas competencias básicas a nivel digital. Entonces, a mí me gusta bastante este esquema que está hecho por la RAS y está hecho hace un tiempo atrás, en el 2013, en donde se señalaba eso que decíamos, que esta competencia digital impacta la sociedad del conocimiento en esas tres áreas, en lo personal, en lo social y en lo profesional. O sea, impacta completamente estos tres círculos. No es solo, por eso decíamos que las revoluciones no solo impactan la industria, no solo impacta la producción, no solo impacta, sino que impacta toda la sociedad o el modo de vida que uno o que el mundo llevaba. O sea, hay un antes y un después. Comienza a haber grandes cambios que tienen una clara diferenciación con lo que se venía haciendo. Esta competencia digital, bueno, ahí tenemos la alfabetización tecnológica, que es la organización y gestión de recursos tecnológicos, la alfabetización informacional, o las ALFIN también se le conoce, gestión de la información, la alfabetización comunicativa, comunicación digital, la alfabetización multimedia, análisis y creación de mensajes multimedia. En este esquema vamos a ver que algunas cosas se repiten en esas 21 competencias digitales que propone la Unión Europea, que están bastante vigentes a pesar de que surgieron en el 2016, pero que hoy día bastante se hacen eco de esas competencias digitales. Y esas competencias digitales a un nivel básico, o sea, competencias que toda persona debiera tener. Y de aquí salen estas 4, las competencias digitales de la Unión Europea son 5, aquí faltaría una, que es la seguridad, ¿ya? Que lo vamos a revisar punto por punto en las siguientes láminas. Entonces señalábamos que la Unión Europea establece el marco de competencias digitales a través del Servicio de Ciencia y Conocimiento de la Comisión Europea, y están englobadas en 5 áreas. Como decíamos, hay una extra que no propone la RAS, que es la seguridad.
Entonces, cada persona debe ser capaz de desarrollar estas competencias en sus diferentes dimensiones. La primera es la información y alfabetización de datos. Como decíamos, alfabetización. Muchas personas, algunos autores incluso proponen el analfabetismo digital. La persona cree que porque busca en internet o le aparece algo, ya con eso desarrolló la competencia. Y no necesariamente, porque vamos a ver que no basta solo con navegar y buscar información, sino que es necesario filtrar los datos, filtrar la información, ver dónde es más idóneo buscar, en qué buscador. Hay buscadores específicos, existen diferentes tipos de buscadores, incluso existen diferentes códigos para buscar información. O sea, es necesario que uno aprenda en profundidad cómo buscar información, cómo hacer como una estructura cada uno de cómo buscar información que sea fidedigna y confiable y que realmente nos sirva. Entonces necesitamos evaluar los datos. Esta información es verídica, es confiable, me sirve, no me sirve, y contenido digital. Entonces ahí nosotros, hay algo que ocurre y que mueve mucho las sociedades, que es el fake news, la noticia falsa. Entonces la persona inmediatamente a veces cree que todo lo que está en internet es real, y a veces son noticias falsas, y lo vuelve y lo publica. Entonces la persona también no se preocupa de verificar si esa información es real o no. Eso dando un ejemplo así grande, pero a nivel de conocimiento muy importante, que los estudiantes, por ejemplo, o que a nivel profesional este tipo de situaciones no ocurran. Entonces es necesario evaluar los datos, evaluar la información y el contenido digital, de dónde lo estamos sacando, es fidedigno, no es fidedigno, o comprobar si es una noticia falsa o un contenido falso. La gestión de datos, información y contenido digital. ¿Dónde guardo esta información? ¿De qué manera la guardo? ¿La guardo de forma ordenada? ¿La guardo o no la guardo y después tengo que volver a buscar en la red? ¿O la guardo y después no la encuentro? Entonces es importante gestionar también estos datos. Luego tenemos comunicación y colaboración. Lo que señalábamos hace un momento, que es importante que la persona desarrolle esa habilidad transversal de trabajar colaborativamente, ya sea a través de medios digitales, como nos ha tocado muchos durante esta pandemia, o también de manera presencial. Pero aunque sea de manera presencial, siempre va a estar la instancia en que uno necesita colaborar a través de medios digitales. Entonces, necesitamos aprender a interactuar a través de tecnologías digitales y buscar la que es más cómoda. A veces nos quedamos con la más conocida o la que sea más fácil. Es necesario tener un amplio abanico que nos permita interactuar con estas tecnologías, compartir obviamente a través de estas tecnologías todo lo que sea a nivel laboral o a nivel personal. También es uno de los puntos, como decíamos, impacta la vida privada de la persona. También participación ciudadana a través de tecnologías digitales. No en todos los países, por ejemplo, existe el voto electrónico. Vemos que en Estados Unidos tenían que mandar el voto a través de cartas, y mucha gente decía, ¿cómo en Estados Unidos todavía se trabaja a través del voto a través de carta y no a través del voto electrónico? Bueno, independiente de los aspectos políticos, pero mucha gente se cuestionó eso. Si en Estados Unidos no tienen voto electrónico, bueno, ¿qué queda para el resto de los países? Entonces es necesario, quizás más adelante se van a desarrollar cada una de estas competencias también de los gobiernos, para que la participación ciudadana también comience a ser digitalizada. Etiqueta y comportamiento en la red. Bueno, ya se está tomando más conciencia de que uno no puede decir lo que sea en la red. Bueno, lo puede hacer, pero eso queda registrado, y la persona, y está muy enlazado con la segunda, la gestión de identidad digital. Entonces, por ahí también se estaba hablando de, hace un rato atrás, en un taller que se dio aquí en el Congreso sobre LinkedIn y cómo hacer el perfil, ¿cierto?, que uno va a desarrollar como trabajador para que encontrar trabajo, etcétera, y se habla bastante de la netiqueta. Pero fíjense que uno puede tener un perfil hermoso también, sumándonos a lo que se señalaba en eso, pero
si la persona busca, y háganlo, cada uno de ustedes háganlo, si quieren hacerlo, por supuesto, de colocar en cualquier buscador que sea de su preferencia, entre comillas, su nombre completo y vea qué sale ahí, qué fotografías salen, qué información sale. Entonces, muchas personas que buscan que buscan perfiles de trabajadores, pues hacen eso, buscan cuál es la identidad digital de esa persona, cuál es la huella digital de esa persona. A veces uno se olvida que a lo mejor hace 10 años escribió algo, puso una fotografía X o no tuvo un buen comportamiento en la red y eso queda registrado. Entonces es importante que nosotros hagamos seguimiento de esa gestión de identidad digital, porque uno puede tener un currículum hermoso, pero ¿qué es lo que sale en la red? ¿Qué es lo que sale de nosotros en esa red? Entonces es importante que nosotros vayamos revisando, teniendo conciencia de aquello. Todo queda registrado en la red. Entonces, creación de contenido digital no basta solo en esa competencia, no basta solo saber usar o ocupar contenido digital, sino que también es importante que la persona pueda ir desarrollando contenido digital. Integrar y reelaborar contenido digital, las licencias, copyright y programar a nivel básico. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que es muy importante que nosotros sepamos y que tengamos conciencia que no todo lo que está en la red podemos tomarlo, ocuparlo, cambiarlo, modificarlo y volver a publicar. Existen las licencias y también existe esa licencia Creative Commons que nos permite a nosotros, muchas veces licencias, bueno, Creative Commons son licencias abiertas, pero que nos permite, dependiendo de la opción de la persona, de cómo licencie, a lo mejor publicar el contenido, manteniendo el derecho de autor, rehacer nuevos contenidos a partir de ese contenido. Por eso es tan importante también este movimiento educativo abierto que nos enseña o nos educa a cada uno de nosotros a que esos contenidos que nosotros fabriquemos también podamos licenciarlo de una manera fácil, accesible, para que también se respete la autoría del contenido que uno está desarrollando. Incluso la UNESCO propone algunos puntos de calidad para ese contenido digital. O sea, ese contenido digital tiene que tener unos estándares para que sea considerado un buen contenido, ¿ya? Y ese contenido puede ser un video, puede ser música, puede ser un paper, puede ser una monografía, puede ser un blog incluso. Entonces es importante que nosotros aprendamos qué son estos recursos educativos abiertos que nos permiten precisamente ocupar a lo mejor una imagen y modificarla, si es que nosotros queremos modificarla. Entonces, aprender sobre el tipo de licencia. Y hay contenidos que obviamente no podemos descargar, o no está correcto descargar, o no está correcto ocuparlo, porque el autor lo tiene con una licencia cerrada y está en todo su derecho. Ustedes también pueden licenciar de la manera que cada uno estime conveniente, pero es importante que se aprenda sobre las licencias. Si uno crea un contenido, ¿cómo lo licencio para que pueda ser respetada la autoría? Entonces, importante estos puntos. Y obviamente, generalmente si la persona, por ejemplo, sube un video y le pone una música que está con licencia, el mismo YouTube, por ejemplo, le va a decir que no lo puede publicar o lo va a mandar a bajar el video. Entonces, pero es importante que nosotros tengamos conocimiento de aquello y podamos hacer uso también de esos aspectos. Y la seguridad es otro de los aspectos importantes. Como decíamos, se requieren muchos profesionales a nivel de ciberseguridad, como carrera nueva incluso. Los gobiernos, las empresas, incluso centros educativos, están necesitando personal que sepa manejar estos aspectos de seguridad o de protección de datos. Pero a nivel de usuario, cada uno de nosotros debe estar consciente también que debemos proteger
los datos y la privacidad. ¿Cuándo podemos, por ejemplo, que un correo no es el del banco, sino que me están tratando de estafar? Cuando uno entra a una página, por ejemplo, de un banco y no es la página del banco, ¿en qué uno se tiene que fijar? ¿En qué aspectos? Para, obviamente, proteger sus datos y privacidad. La protección de los dispositivos, bueno, usar, ¿cierto?, lo que son tener cuidado con las descargas, usar los antivirus, etcétera. Y la protección de salud y bienestar, fíjense que es importante también porque estos aspectos no están desligados muchas veces de la adicción a la tecnología o de la protección de la salud en la vista o incluso en la columna, en aspectos óseos del cuerpo o musculares que muchas personas también han tenido que poner atención a esos puntos. O sea, no está exento, así como cualquier trabajo no está exento de sufrir algún accidente laboral, pues también el uso de dispositivos puede provocar algún daño si uno no tiene cuidado, tiene que aprender a manejar esos puntos también. Y la protección del medio ambiente, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver si yo ocupo Internet con el medio ambiente? Pues sí, tiene que ver ya que los servidores, la tecnología en general, más o menos responsable del 2% de la huella de carbono, el CO2 del planeta. Entonces, hay un porcentaje que influye, ¿cierto?, o en este recalentamiento global o en la sustentabilidad o sostenibilidad del planeta. Entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta esos puntos de protección del medio ambiente. Y en la protección del medio ambiente también tener en cuenta qué hacemos con los dispositivos que ya no utilizamos. ¿Qué hacen las grandes industrias cuando un PLC se echó a perder o 5 PLCs? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con el computador que ya no ocupo? ¿Qué hago con el celular que ya no estoy ocupando? Pues también son parte importante de que uno vaya teniendo conciencia qué hace con este tipo de aparatos, dónde es la mejor manera de ir a dejarlo para protección del medio ambiente. Y fíjense que uno dice, bueno, es una competencia digital, pues aquí está dentro de esas 21 competencias digitales. Y ya para ir terminando, la resolución de problemas, resolver problemas técnicos, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, uso creativo de tecnologías digitales, identificación de brechas y competencias digitales. Es muy importante estos puntos debido a que lo que decíamos, ¿qué hago yo con la tecnología? A lo mejor puede ser que alguien se desenvuelva, no sé, en el área de la enfermería o en el área de la educación y diga, bueno, a mí la tecnología como que quizás a nivel de lo que se está hablando no la veo mucho. Es importante que nosotros seamos capaces de innovar, de ver dónde esta tecnología la podemos usar o usar de distintas maneras. Quizás a lo mejor en la industria se le da un uso, pero quizás en el ámbito educativo o en el ámbito de salud o en el área comercial le podemos dar otro uso. Entonces es importante que nosotros tengamos esa mirada de saber qué hacer con la tecnología. Es una competencia que nosotros tenemos que ir desarrollando. Porque ya la tecnología vino y se instaló. Estas tecnologías de realidad aumentada, estas tecnologías de 3D ya están, ya están. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo hacemos uso de estas tecnologías, cómo yo me califico en estas tecnologías. Y esa mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos es esa identificación de brechas de competencia digital. ¿Dónde tengo esas brechas que necesito ir subsanando? ¿Cómo las subsano? A través de un curso, a través de una credencial alternativa, a través de un MOOC, a través de internet, a través de un tutorial. Lo importante es que nosotros podamos ser capaces de identificar esas brechas y lo veamos como una oportunidad de mejora, pero también como un aspecto muy importante para seguir siendo competentes en el mundo laboral. Incluso implica competencias que tienen que ver, decíamos en un principio, con el aspecto personal y con el aspecto también de la sociedad. Porque, decíamos, esta revolución ya se instaló, por lo tanto no queda más que unirse a ella, porque como decíamos, nadie quiere volver, bueno, quizás hay alguna persona por ahí, quiera volver al campo y vivir con velas o con iluminación a la antigua, con antorchas, sino que eso ya se instaló, nadie lo piensa. Bueno, precisamente estas tecnologías también están viniendo para quedarse, o llegaron para quedarse. Entonces, vamos a cerrar con esta frase, que
la menciona Heráclito, como buena profesora de historia, nada es permanente a excepción del cambio. O sea, es algo que nosotros tenemos que tener en consideración, que nada es permanente a excepción del cambio y también tenemos que estar preparados. Esa flexibilidad nos va a permitir estar preparados para futuros cambios, quién sabe, para una revolución 5.0, si es que la, la, las máquinas, los robots, los cyborgs llegan a desarrollar, ¿cierto?, esas competencias humanas que hoy se están requiriendo en el mundo laboral. Entonces, hasta aquí. Muchas gracias por la participación y esperamos en otra oportunidad poder seguir compartiendo. Agradecemos a la maestra Catherine Muñoz por acompañarnos y dictar esta conferencia magistral. Debido a que en esta conferencia no existe la sección de dudas, podemos pedirle con mucha atención, maestra Catherine, si nos puede compartir su correo electrónico, ya sea por medio del chat, para que los asistentes que deseen puedan comunicarse con usted y continuar con esta interacción. Claro, lo anoto enseguida. Muchas gracias, maestra. Mientras la maestra Catherine nos comparte su correo electrónico, igualmente damos las gracias a todos nuestros asistentes por su atención y tiempo, recordándoles que el llenado de la encuesta de satisfacción, a la cual tendrán acceso por medio del link que se les ha compartido en el chat, y este es requisito para la entrega de constancia. Sin más por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima.